bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando qué dice la Biblia acerca de, con diferentes temas, diferentes tópicos, y lo filtramos, lo vemos, lo analizamos de manera objetiva a través de lo que dice la Biblia. Cada uno de estos temas, pues lo abordamos desde la opinión de Dios, cómo Dios ve ese tema, qué dice Él al respecto. Hoy vamos a estar viendo el tema de la unción. Unción, una palabra muy usada desde los años 90 en adelante. Tal vez hoy no está tan usada como en esa época, pero necesitamos entender qué dice la Biblia con respecto a esto, qué significa y de qué manera nosotros podemos entenderlo bajo el contexto de la Biblia entera. ¿Por qué estudiamos qué dice la Biblia acerca de? Porque la misma palabra de Dios nos motiva, nos exhorta, nos anima a escudriñar las escrituras, a analizarlas, a aplicarlas a nuestra vida. Porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que en nuestro caminar diario necesitamos la dirección de Dios. Y ahí está la Biblia, la palabra de Dios, para mostrarnos el camino correcto. Hay muchas enseñanzas actuales que nosotros debemos analizar porque a veces no estamos seguros si lo dice o no lo dice la Biblia, y en otras oportunidades puede que a lo mejor no esté bien interpretado el pasaje bíblico. Entonces necesitamos analizarlo y verlo a la luz de la palabra del Señor. Así que, bueno, si tienes una pregunta puedes enviarla al pastoricre@gmail.com y ahí estaremos respondiendo cada una de esas preguntas. ¿Has escuchado la palabra unción alguna vez en la iglesia, alguna vez en alguna predicación, estudio bíblico, en la televisión? Me imagino que sí, porque es una palabra bastante usual en el vocabulario evangélico, tanto en español como en inglés. Así que esta palabra unción, si podemos analizar cómo se ha venido usando desde los años 90 hasta ahora, vamos a encontrar que no solamente hay uso de esta palabra, sino abuso, y también se ha cambiado un poco el significado en algunas situaciones en particular. Hemos escuchado nosotros muchas frases de la unción que no están en la Biblia. Por ejemplo, unción apostólica, unción del leproso, unción regia, unción del salmista, unción administrativa, hasta unción financiera. Había alguien en la televisión que te vendía la unción financiera por $900 porque estaba en oferta. Me parece terrible. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra unción no está acompañada de todas estas palabras que se han añadido. Entonces es necesario ir a la palabra y decir, a ver, ¿qué significa? ¿Cómo esto se aplicaba antes? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder llegar a una conclusión correcta. Comenzamos desde el Antiguo Testamento y desde allí vemos que la palabra usada es mashaj, que significa ungir, también significa untar y también significa consagrar. ¿Cuál de estos significados tienen cada uno de los versículos cada vez que dice ungir? Pues tenemos que leer el contexto. Siempre el contexto nos va a ayudar a determinar el significado de esta palabra en lo que dice este pasaje. Así que es importante poder hacer un buen análisis de cada uno de los pasajes. Esta palabra en el hebreo es una palabra común, es un verbo común que se usa por lo menos 70 veces en el Antiguo Testamento, en muchas formas. Así que es necesario saber distinguir cuándo se usa, por ejemplo, para untar con aceite y cuándo era para consagrar, porque en la Biblia aparece en ambos casos la palabra ungir o la palabra unción, así que necesitamos entenderlo. Bueno, hicimos un gráfico para poder hacer una descripción de esta palabra en su uso y además de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque algunas cosas han cambiado con respecto al Antiguo y al Nuevo. Por eso hemos puesto en el centro de nuestro dibujo a Cristo, el ungido. Fíjese qué clave esto. Cristo, el ungido, que en su muerte en la cruz ha hecho algunos cambios que son muy notorios y tenemos que darnos cuenta por la palabra de Dios. Desde el punto de vista de unción, la palabra unción en sí es literal desde el punto de vista de que cuando se le aplica aceite a algo, o algo parecido al aceite, se denominaba ungir. Así que decir literalmente, unción literal, es poner aceite sobre algo. Por eso hemos trazado una línea verde aquí, ¿sí?, que aún cruza la línea de después de Cristo hasta ahora,
en esta unción literal, que se pone aceite directamente en el Antiguo Testamento, era sobre las personas, sobre las cosas. Pero paralelamente a esta unción literal hay una unción simbólica. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué símbolo tiene? ¿Cómo se aplica en la vida del creyente y de lo que la palabra del Señor nos quiere también trazar? Por eso hay un paralelo, lo hemos puesto en azul. Fíjese que comienza la unción literal con una línea continua, pero después está cortada porque desde el punto de vista de unción literal solo queda literalmente ungir a los enfermos para que sean sanados. Solamente eso queda como literal. Pero la unción simbólica ha venido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento siendo usada continuamente para varias cosas, pero después de la muerte de Cristo lo que tenemos es unción simbólica, porque eso es lo que nos traza el Nuevo Testamento. Cuando vamos entonces a esa unción literal, vamos al Antiguo Testamento, encontramos que en el mundo antiguo los aceites de la unción se consideraban, eran artículos de tocador o cosmética. Lo hemos puesto aquí, cosmética. Bueno, debido al clima, debido al calor, debido al viento, debido a lo que eran ciertos desiertos que había en esa región, pues la gente usaba mucho el aceite como de una manera para refrescarse, para peinarse, para ponerse bonito, presentable. Así que era muy importante la unción de aceite en el pueblo de Israel. Por eso cuando leemos pasajes que hablan acerca de la unción, tenemos que darnos cuenta que no necesariamente está diciendo que es la unción del Espíritu Santo. Puede que simplemente esté refiriéndose a un artículo tocador, algo que tenga que ver con la cosmética. Fíjese, Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O el ungirte. No está hablando de la unción del Espíritu ni la consagración. Está hablando de ser presentables, de que tú puedas vestirte bien, peinarte, asearte, porque es una parte importante también que podemos nosotros hacer. Así que es algo que tiene que ver con en nuestra época, a ver, sí, un poquito más viejo. Nuestros padres y abuelos usaban la gomina y en la actualidad se usa mucho el gel para peinarse. Bueno, justamente eso era lo que en la antigüedad usaban como unción de aceite en la cabeza, el ungüento sobre el pelo. Ruth 3:3, la suegra le dice a Ruth: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Si usted conoce la historia de Ruth, es que Ruth va al lugar donde estaba Booz y se presenta presenta la posibilidad de que este hombre pueda redimir a su familia, comprar las tierras y además establecer la familia. Así que ese ungimiento era ponerse decorosa, ponerse bien, era cosmética, no habla ningún significado simbólico. Segunda de Samuel 12:20 dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Se ungió, dice acá. ¿Qué significa se ungió? Se peinó, se puso gomina, se peinó bien y fue a la casa de Jehová. Fíjese que no es que se ungió para ir a la casa, de Jehová en sentido simbólico, sino era literal. También Miqueas 6:15, el Señor le dice al pueblo de Israel que andaba muy mal, andaba perdido. Le decía: sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Es decir, era algo que hacían todos los días en el pueblo de Israel, así que era una parte de cosmética. Por otro lado, también, además de cosmética, era algo muy particular en cuanto a la hospitalidad. Cuando alguien recibía visita, así que a esos huéspedes se los ungía como un símbolo de honor. Así que además de lavarle los pies, también se ungía, ¿no? Le ofrecían para que puedan peinarse y poder estar bien. Tal vez esos aceites también tenían cierto perfume, lo que hacía que podía ser más agradable el ambiente de la que era la cena, ¿no? Lucas 7:46, Jesús le dice a un anfitrión que lo había invitado a su casa a comer: no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Era algo parte de la delicadeza que podía tener una persona que invitaba a alguien a su casa.
Además, entonces, hospitalidad. También se usaba como lubricación. De pronto encontramos pasajes que hablaba acerca de ponerle cierto aceite o grasa a algunos elementos para preservarlos, así que también era ungirlos, ¿no? Hay un pasaje en Isaías 21 que dice, ungid los escudos. No está hablando de unción del Espíritu Santo, no está hablando de una consagración, está hablando de que había que ponerle a los cueros de los escudos ese aceite o grasa para que no se cuarteen y de esa manera puedan ser resbalosos a la hora de hacer un ataque. Así que también era algo literal. En tercer lugar, también decimos que no ungirse era una señal de duelo, cuando alguien estaba mal, cuando alguien sabía que había perdido una familia, a un ser querido, entonces no se ungía ese momento, ¿no? En ese momento no se peinaba, no se ponía aceite en la cabeza. Segunda de Samuel 14:2, por ejemplo, dice, envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto, no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está en duelo. Es decir, era una manera, en ese momento era para engañar a David con una propuesta que querían hacerle, pero la expresión que hace Joab o lo que le pide a esta mujer es que finja que estaba de luto, que estaba de duelo por la muerte de un hijo. No ungirse también era una señal de una búsqueda espiritual. Lo hablamos también cuando la clase pasada hablamos acerca del ayuno, que muchos en su ayuno no se ungían, no se peinaban para demostrar que estaban ayunando. Por eso es que el Señor le dice, no hagan eso, ¿no? Daniel, por ejemplo, en Daniel 10:3 dice, no comí manjar delicado. Es decir, estaba diciendo que en ese momento no había comido nada, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Así que era un ayuno que tenía Daniel de manera continua durante 3 semanas. Cuando vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, la primera vez que se habla de la unción, se lo nota en Génesis capítulo 31, versículo 13, donde Dios le recuerda a Jacob, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste voto. Es decir, Jacob había tenido un sueño, así que para identificar esa piedra, no es que la estaba consagrando, básicamente puede que sí, pero el significado primario que tiene el hecho de tirarle aceite a esa piedra era identificarla, porque había muchísimas piedras allí, y decir, ¿cuál era la que me identifico? ¿No? Aquella piedra donde yo dormí y tuve ese sueño revelador de Dios. Así que le echó aceite, porque con el paso del tiempo se notaba cuál era la piedra que tenía aceite y cuál era la que no. Así que cuando Jacob iba y quería volver después a su tierra, pasaría por ahí, vería esa piedra que todavía seguía ungida, es decir, había puesto aceite literalmente sobre esta piedra para identificarla. Así que el significado básico de ungir es simplemente untar, es decir, ponerle a algún objeto aceite, ¿no? Alguna sustancia parecida también. Fíjese, Éxodo 29:2 dice, a las tortas sin levadura tienen que estar untadas con aceite. Para nosotros eso es una tostada con mantequilla, ¿no? Es o un pan con manteca o algo parecido, o pan con aceite para comer, ¿no? Era también de la manera que estaban untadas con aceite. No estamos ungiendo el pan para darle un símbolo especial. No, simplemente era pan con aceite para comer, ¿no? Bueno, por lo general, cuando hablamos de unción se habla de aceite, pero puede ser que se unte con otra cosa también. Así que una unción puede que sea con aceite, con grasa, o puede ser con alguna pintura también. Por ejemplo, en Jeremías 22:14 dice, edificaré para mí casas espaciosas, salas airosas, y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta, en este caso el original es la unge de bermellón, es decir, pintura también significará. Así que estamos hablando de esto, ¿no? De que puede significar varias cosas, lubricación en este caso, y también puede ser decoración. Ahora, desde tiempos bastante antiguos, desde Éxodo mismo, ya se empieza a dar un significado que es simbólico, porque cuando Dios establece el tabernáculo, ahí mismo habla acerca del aceite de la unción que deberían preparar el pueblo de Israel para
consagrar todas las cosas que iba a haber en el tabernáculo. Observe bien que esto es Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo. ¿De dónde sacamos eso? De Hebreos. Hebreos dice que todo eso era sombra de lo que iba a venir y todo eso ahora pasó a la historia para que nosotros vivamos ahora en Cristo a través de la gracia una forma diferente. Así que aquí en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece lo que era justamente el tabernáculo, usted lo puede leer en Éxodo capítulo Éxodo capítulo 30, desde el versículo 22 hasta el 33 habla acerca de la unción. Preste atención porque de aquí se va a desprender el significado también para los judíos. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos de canela aromática a la mitad, y esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Fíjese que había varias cosas, varios ingredientes para lo que era el aceite de la unción. Hará de ello, dice, el aceite de la santa unción, superior ungüento, y según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, fíjese, dice, los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ello será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiera del sobre extraño será cortado de entre el pueblo. Fíjese que esa unción era únicamente para el tabernáculo. Ese aceite solo lo podían preparar allí. Y Dios dice que cualquier otra persona que no sea el sacerdote que preparara ese aceite, pues sería cortado del pueblo. Así que si alguien sigue esta tradición y hoy por hoy dice: yo tengo el aceite de la unción, fíjese que el aceite y esa preparación era única, ¿no? Hoy por hoy ya eso ha cambiado y ya lo vamos a ver. Cuando estamos hablando de todo esto, entonces entendemos que con ese aceite lo que estaban haciendo era ungir a los objetos relacionados con el culto. ¿Por qué hacía Dios esto? Porque estaba formando a su pueblo, estaba creándole conciencia de consagración, conciencia de santificación, de apartarse del pecado para vivir en la gracia de Dios, vivir bajo la ley de Dios. Y también con el tiempo fue entendiéndose que esa unción del santo era también la capacitación, la guía, el Espíritu Santo. Así que es un símbolo del Espíritu de Dios. A los sacerdotes era en primer lugar que había que ungirlos. Así que dentro de lo que era la unción literal estaba el sacerdote. El sumo sacerdote debería ser ungido por el otro sacerdote. En este caso era Moisés el que empezó a ungirlo a Aarón. Y Aarón iba a ungir después a los siguientes. Dice Éxodo 28:41: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Así que el primero que inició fue Moisés. Ungió al sumo sacerdote y a los sacerdotes, ¿no?, que eran sus hijos, y a partir de allí entonces ellos mismos ungían a sus hijos y a los que les seguían en cuanto a lo que es el sacerdocio. Consagrado. Ustedes están dedicados exclusivamente para Dios, no van a hacer otra cosa. Están justamente para vivir, para agradar a Dios. Entonces, en ese sentido, ahí estaba el tema de la consagración del sacerdote. Ahora, también, además del sacerdote, se ungían a los reyes de Israel. A veces también Dios le pedía a un profeta que vaya a ungir a un rey de otro país, como por ejemplo al de Damasco, en Siria, ¿no? Pero era manera de entender de que Dios lo capacitaba, lo elegía para poder tener dirección espiritual en el pueblo.
Tenemos, por ejemplo, en 1 Samuel 9:16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios mismo le estaba diciendo también a otros profetas que puedan ungir a personas en particular. Si usted recuerda las historias, por ejemplo, de Saúl, sabrá que Samuel fue y ungió a Saúl. Si conoce la historia de David, sabrá que también Saúl fue y ungió al más pequeño de toda la familia, ¿no? Y le echó aceite también a él. Así que esa unción de aceite sobre los reyes también estaba allí. Y por último también se ungían a los profetas, personas que estaban dedicadas a ese ministerio en el Antiguo Testamento, eran ungidas con aceite para recordarles que solamente estaban consagrados para Dios, para hablar de parte de Dios y para dedicar su vida a ese servicio. Primera de Reyes 19:16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey. A Eliseo, hijo de Safat, ungirás por profeta. En tu lugar le dice Eliseo. Así que Eliseo estaba ungiendo a Elías estaba ungiendo a Eliseo para que le continuaran en el ministerio de la profecía. Sobre todo, lo que se empezó a simbolizar es la consagración de ungido de Dios para una función particular, de los propósitos divinos que Dios tenía, ¿no? Esa consagración lo que hacía era impartir esa santidad de Dios sobre la persona que recibía, ¿no? Y lo que él tocara también quedaba santificado, es lo que dice estos pasajes que habíamos leído, ¿no? Por eso es que David muchas veces tuvo la oportunidad, bueno, recuerdo por lo menos dos, tuvo la oportunidad de matar a Saúl para estar en su lugar como rey, y nunca quiso hacerlo, porque dice: yo no tocaré al ungido de Jehová. ¿Qué está diciendo esto? Que esa persona había sido separada y consagrada de parte de Dios, ¿no? Y está esa idea de que, bueno, Dios es el que lo ha elegido, así que Él sabrá qué hacer con el tema de Saúl. Bueno, el caso de Saúl es muy particular, porque si nosotros leemos la historia, interesante esto de que en algún momento Saúl dice que se apartó de él el Espíritu de Dios. Así que por más que tenía la unción, si él no se comportaba correctamente, por más que tenía aceite, se fue la unción, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo que estaba en él se apartó. Eso es terrible, ¿no? De que una persona, el Espíritu Santo, se vaya. Así que eso es lo que estaba hablando en ese lugar. Así que cuando una persona era ungida, se incluía en que iba a ser investida de poder del Espíritu Santo para desempeñar los deberes, las funciones que tenía. Así que por eso es que se empezó a relacionar la unción del aceite con el poder del Espíritu Santo para desempeñar esa función que tenía. Primera de Samuel 10:6, el versículo 1 habla de que Samuel unge a Saúl como rey. Y el versículo 6 le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y será mudado en otro hombre. Esa unción que tenía como rey ahora lo capacitaba Dios con poder para tener sabiduría y poder desempeñar el cargo de lo que era el reinar sobre Israel. Pero fíjese que esa consagración simbólica, o literal primero y simbólica después, significaba que estaba consagrado en serio, no podía hacer otra cosa. Y ya conocemos la historia de Saúl, que él terminó viviendo a su propia voluntad, haciendo sus propias cosas, ¿no? El uso figurado entonces de la unción literal empezó a desarrollarse poco a poco, y en los días de David pues ya estaba bastante conocido, ¿no? Que esa unción de aceite simbolizaba también a Dios mismo, su presencia, su espíritu, obrando en la persona ungida. Salmo 23:5, creo que lo conoce, ¿no? Que dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Puede que también simbolice la parte de la cosmética, ¿no es cierto? Pero él también estaba hablando acerca de: ya hay un símbolo, que Dios mismo está conmigo y Él mismo me reviste de poder para poder hacer la obra. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Fíjense que este pasaje ha sido distorsionado, porque aquí está hablando de una persona, David en este caso, que está diciendo que él va a ser ungido con aceite fresco con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios le ha determinado, ¿no? Y dice: aumentarás mi fuerza como la de búfalo. Es una comparación, está claro, dice como búfalo. Ahora, esto se ha tomado bastante tergiversado en algún momento, porque hay algunas iglesias que
han dicho que la unción del Espíritu Santo ha caído sobre ellos, entonces ellos braman como búfalo. De repente otro dijo que la unción era como un león, entonces empezaba a rugir como un león. Y usted no me lo va a creer, pero había otras personas que ladraban como un perro. Entonces, eso no es bíblico, no está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y además el apóstol Pablo dice, cuidado con lo que hagamos en el contexto de la iglesia, porque tiene que edificar y tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Hay cosas que no tienen sentido y no tienen conexión con lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos quedamos con el símbolo. El símbolo es que, ok, si estoy ungido con el Espíritu Santo, pues entonces tengo fuerzas espirituales y hasta físicas como un búfalo, pero no para ser un búfalo, sino para tener esa fuerza, ese emprendimiento, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dice también Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es decir, cuando el Espíritu de Dios toma a una persona, ¿no? La dirige, todo lo que es la atadura, la falta de libertad en el espíritu, pues ahí toma control y eso se rompe. La esclavitud se rompe para dar paso a la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Isaías 61:1. Esta profecía era para el ungido, a Cristo, ¿no? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Fíjese, se da cuenta, Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Hay conexión del Espíritu Santo con la palabra unción, ¿no? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Sobre quién se cumplió este pasaje? Sobre Jesucristo, ya lo vamos a ver. Así que la palabra el ungido viene del hebreo Mashiach, que implica unción para un oficio, para una función especial. Y vamos a entrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a ir a los Salmos y nos vamos a encontrar que hay muchos ideales mesiánicos, hay muchas referencias y profecías del Mesías y que iba a venir. De hecho, Mesías viene justamente de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Así que un Mesías y ungido, sí, es lo mismo. De hecho, estamos hablando justamente de Jesucristo. Así que, ¿qué iba a venir también por la línea de David? Observe estos salmos. El Salmo 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dos personas diferentes, ¿no? Contra Jehová, o sea, Dios el Padre, y contra su ungido, es decir, el Hijo. Estamos hablando de Jesucristo. Salmo 18:50 dice, grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Es decir, el ungido iba a venir por la descendencia de David. Así que es una referencia mesiánica a Jesucristo que vino de la descendencia de David. Salmo 89:51, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Así que ya estaba profetizando lo que iba a pasar también con el Señor Jesucristo. La palabra Cristo en el Nuevo Testamento deriva del griego, no del hebreo, del griego Christos, que es el equivalente exacto del hebreo Mashiach, que es justamente ungir, ¿no? También tiene ese significado de untar con aceite, ponerle aceite a algo, ¿no? Así que el título de Cristo enfatiza esa unción especial en el Señor Jesús de Nazaret para ese cumplimiento de esa misión como el escogido de Dios. Por eso lo hemos puesto aquí central, Cristo en ungido, que hace la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Lucas 4:18, el Señor mismo se presenta predicando la palabra, lee Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, el Espíritu Santo, ¿no? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí el Señor dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, diciendo, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido, yo soy el ungido. El ungido, con mayúscula, ¿sí? Importante declararlo así. Hechos 4:26 dice, ahora están hablando los discípulos, dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y en contra de su Cristo. Hacen referencia al salmo anterior que habíamos leído para conectarlo con Cristo, con el Señor Jesús como el Mesías.
Y fíjense qué declaración también de Pedro, Hechos 10:38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es que Jesús hizo tantos milagros, tantas maravillas? ¿Porque era hijo de Dios? No, porque Filipenses capítulo dice que se despojó de su gloria. Así que lo hizo, aún siendo hijo de Dios, además de ser hijo de Dios, siendo hombre, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo lo unge con poder para hacer la obra. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Para darnos ejemplo a nosotros, que somos seres humanos, que ese mismo Espíritu Santo de Dios está en nosotros para llevar a cabo la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esto es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya esto no está como unción simbólica, ¿no? Ahora aparece otra cosa como unción simbólica. La palabra en el Nuevo Testamento para unción es la palabra girio. En el Nuevo Testamento se usa para ungir solo a los creyentes, a las personas. Nunca se usa para ungir las cosas. En el Nuevo Testamento no hay ninguna palabra, no hay ningún versículo, búsquelo si quiere, que hable acerca de que cuando vamos a consagrar algo debemos ponerle aceite, porque eso ya caducó, eso estaba para el Antiguo Testamento, eran figuras y sombras de lo que iba a venir. Ahora en Cristo todo está cumplido, por lo tanto esto ya no funciona de esa manera, ¿no? Solamente habla de personas y por algo muy particular. La única, escuche esto, la única forma de aplicación literal de la unción de aceite es únicamente sobre los que están enfermos. Por eso es lo que dice Santiago 5, 14 y 15. Es el único pasaje en el Nuevo Testamento que nos menciona de qué forma solamente podemos hacer unción de aceite. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que esa unción de aceite sobre el enfermo le está indicando que el poder del Espíritu Santo, porque es el símbolo del Espíritu Santo, el aceite, estará tomando control de esa enfermedad y tendrá la oportunidad de ser sano por el poder del Señor. Así que la única aplicación literal de la unción de aceite es la oración por los enfermos. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el ungido por excelencia. Por eso, además de hablar de la unción del Señor Jesucristo, la palabra girio también se emplea para los creyentes, pero solamente en 2 versículos. En este que hemos hablado, en 3, en el que hablamos de ungir a los enfermos con aceite. Segunda de Corintios 1:21 dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y fíjese que ese nos ungió habla de muchos, no habla de manera individual. Está hablando de los creyentes, hemos sido ungidos por Dios. Esa es la declaración que hace. Ahora, la otra palabra, el otro pasaje que habla acerca de que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta declaración es muy importante porque hasta ahora la palabra unción en el contexto eclesiástico evangélico se ha usado para algunas personas tocadas por Dios, capacitadas solamente para algún ministerio en particular. Parece que es una élite de personas que solamente son aquellos ungidos que no se los toca y que están allí en las alturas y que ellos tienen todo el poder y los creyentes pues dependemos de lo que ellos hagan. Según este pasaje de la Biblia, todo eso es antibíblico. Según este pasaje dice que todo creyente, cada uno de los creyentes, tiene la unción del Santo. Así que no es solo el pastor el que tiene la unción. Todos los creyentes, hijos de Dios, que han recibido a Cristo, el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en esas personas y lo unge, lo capacita con poder, lo guía y le da discernimiento para saber la verdad de Dios. Así que los creyentes tengan la unción del Santo está indicando que los hace santos.
Los creyentes son santos porque están consagrados a Dios. Así que tenemos la declaración de que la unción del Santo en nosotros es la morada del Espíritu Santo en nuestro espíritu, la consagración de nuestra vida para ser dirigidos por el Espíritu Santo y la capacitación del Espíritu Santo al creyente para poder servir. Así que a través de los dones del Espíritu Santo, los medios que el Espíritu tiene para que nuestra tarea sea eficaz, podamos tener ese conocimiento también de la verdad de Dios. Por eso dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Significa que no necesitamos ir a la escuela, que no necesitamos ir al seminario? No. Significa que no tenéis necesidad de que ninguna otra persona, ninguna otra religión, ninguna otra observación metafísica o demás nos venga a enseñar quién es Cristo, quién es la verdad de Cristo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el Señor mismo nos da esa confianza. Así que conclusión de nuestro estudio de hoy, recordemos, Cristo es el ungido por excelencia. Cuidado con ponernos en esa misma posición. Y ahora vamos a escuchar al ungido de Dios. Vale, todos somos ungidos. Así que no es mentira lo que estamos diciendo de que estamos presentando a un ungido. Pero a veces lo ponemos en una posición tan alta que parece ser el mismo Cristo. Y fíjese que el ungido de Dios es el Señor Jesucristo, el Mesías. Así que nosotros no somos Mesías. Nosotros somos ungidos, ¿no?, de parte del Espíritu Santo para poder hacer la tarea que el Señor nos ha asignado. Así que los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro espíritu. Estamos ungidos por el Espíritu Santo para conocer la verdad. Y al estar ungidos por el Espíritu Santo, pues también tenemos la capacidad, el poder para poder desempeñar la tarea, las funciones, el servicio que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que recuerde, mire, con esa capacitación del Espíritu somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Esa unción del Espíritu Santo está en nosotros. Puede que lo hemos apagado, por lo tanto necesitamos no buscar la unción, necesitamos buscar al Espíritu Santo, que es el que trae la capacitación y el poder. A veces nos hemos encontrado, o nos hemos quedado más bien, con toda esta verborragia del Antiguo Testamento, que es muy bonita y llamativa, pero nos hemos olvidado de la realidad presente del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos está llamando todos los días a buscarlo, que nos está diciendo que Él tiene la capacitación, el poder, para que nosotros podamos servir a Dios con alegría, que nosotros podamos vencer al diablo, vencer las tentaciones, vencer lo que ofrece el mundo para poder vivir como hijo de Dios. Así que si tienes la unción del Santo es porque eres hijo de Dios. Dale lugar al Espíritu, dale lugar a que Él tome control de tu vida y vas a ver las cosas muy diferentes, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que recordamos, 2 Corintios 1:21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Oramos por eso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque Espíritu Santo de Dios, desde el mismo momento en que viniste a nuestro corazón, nos has ungido, nos has llenado de discernimiento para saber la verdad que es Cristo. Nos has dado discernimiento para separar la verdad del error. Nos ayudas continuamente para poder crecer espiritualmente, la transformación de nuestro carácter, para que produzca fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Además nos capacitas con poder para hacer la obra. Señor, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos hace vencedores y vamos a confiar en ti. Vamos a entregar todo nuestro ser para que tu Espíritu de Dios tomes el control de nuestra vida y así de esa manera produzcamos lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.